Hola, de nuevo, para quienes ya estaban. Eh, Vamos a compartir pantalla. Presentación de PowerPoint. Ok. Bien, ahí estamos. Cualquier cosa me interrumpe por chat o abro el micrófono, me hablan. Para cerrar la unidad 1, yo quería terminar explicando un poco Keynes, al sistema keynesiano, hacer unas notas sobre John Maynard Keynes, economista británico, que es como el cierre de la economía clásica y neoclásica, y es como la apertura hacia el siglo XX. Lo que sigue después de Keynes, bueno, esto voy a hablar al final, pero lo vamos a tomar un poquito en la unidad 3, cuáles son los pensamientos, en particular el pensamiento económico latinoamericano o el pensamiento económico más reciente. Pero sobre Keynes nos interesaba discutir porque básicamente es como el economista más influyente y más importante del siglo XX. Eso, primero y principal, algunas notas, mini notas biográficas sobre Keynes. Keynes escribe nació en 1883, le puse ahí, ya desde 1920 escribe. Keynes era un tipo famoso, conocido, un tipo que en su tiempo, quiero decir, o sea, sus libros no pasaban desapercibidos, era muy citado en la vida política de Gran Bretaña de la década del 20, de la década del 30. Fue, para que se den una idea, bueno, escribió un artículo en 1919 que discute cómo quedaría la Alemania y qué implicancias tendría ese futuro, le valió un reconocimiento general, y particularmente porque en ese artículo de 1919 lo que decía Keynes es que la paz que habían impuesto los aliados sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial era tan difícil de sostener que esto llevaría a un rearme alemán en el largo plazo. Y en el largo plazo fue la Segunda Guerra Mundial, cuando nada, eso. Con una inflación del 90%, sí, la inflación, sí, exactamente, el Tratado de Versalles fue muy difícil de sostener para Alemania, y esto lo escribe Keynes en 1919 en este libro, y esto le gana un reconocimiento, digamos. Sí, exactamente. Después del Tratado de Versalles, nada, a partir de eso, sin embargo, él va cambiando un poco su pensamiento, pero bueno, ahí es como que se hace bastante famoso. Digo, para que tengamos una idea, en 1946 él fue el representante inglés en los tratados de Bretton Woods, que son los tratados de organización y reorganización económica después de la Segunda Guerra. El representante inglés fue Keynes, o sea que era un tipo que muy activo políticamente, además de teórico y académico y qué sé yo. Su vida transcurre en la era de las catástrofes, y esto es interesante. La era de las catástrofes es lo que dice el historiador inglés Eric Hobsbawm, la llama la era de las catástrofes a los 33 años, desde 1913 a 1940, 1913 y 1946. Como él lo dice, es una larga guerra, y bueno, y todo este periodo de catástrofe, Gran Depresión, el segundo hecho más importante para tener en cuenta es la Gran Depresión o la gran recesión de 1929, el crack de 1929, de esto vamos a hablar en la unidad 3, pero tengamos una idea de esto. En 1929 caen las bolsas de todo el mundo, hay un gran crack, y se inicia lo que se llama la Gran Depresión Internacional, ¿no es cierto? Ahí es donde entran las políticas keynesianas. Exactamente, las políticas keynesianas, y de eso vamos a hablar. De 1929 a 1930, cuando empieza el tema de la Gran Depresión y que Keynes supone una política de ayudar a la gente. Exactamente, ahora la pregunta... Que fue ahora utilizado después. Sí, en Argentina muchas veces. En Argentina particularmente las políticas de intervención estatal empiezan en el gobierno de Justo en 1932, que es una dictadura, es un gobierno de facto. Bueno, en realidad Justo es elegido, no importa, durante la década infame Justo entra en elecciones que no son elecciones limpias, digamos, que son las del 32, pero sí, ahí empieza lo que podemos llamar políticas keynesianas. Sin embargo, la obra fundamental de Keynes, si bien ya existían las políticas keynesianas, pero que no se llamaban así en ese momento, la obra fundamental de Keynes es de 1936. Que se llama la teoría general del empleo, de la ocupación, bueno, o el empleo, depende de la traducción, el interés y el dinero. Fue publicada en 1936, es decir, fue escrita durante la depresión económica, y llevó una caída de la ocupación, o sea, una caída del producto y del comercio internacional. La obra magna de Keynes es escrita durante la depresión, aunque se termina publicando en 1936,
ya muchos de los consejos, muchas de las ideas de Keynes ya se habían puesto en práctica, como bien señalaba la compañera recién. Entonces, Belén me parece que habló. Entonces, la economía, sin embargo, hay que entender esto, que era una economía globalizada, había mucho flujo de comercio internacional. En la década del 20 ya, y particularmente durante la depresión, se cierran las economías mundiales, se cierra el comercio, y es donde se da inicio a las políticas. Pero me parece que vamos a hacer un recorrido un poquito largo para tratar de llegar a entender qué son las políticas keynesianas, no tan largo, digamos, vamos a tratar de entender el pensamiento económico de Keynes, contra quién se está peleando Keynes, cuál es su discusión teórica, para poder justamente entender cómo se llega a la idea de la política keynesiana, cómo se llega a la idea de la intervención del Estado, que en última instancia les cuento el final, digamos, pero me parece que ya más o menos lo tienen claro, pero por las dudas son conocidas. Ese es el final, digamos. Bueno, el Estado tiene que intervenir en la economía. Es como, si se quiere, la gran lección política o la gran lección teórica de Keynes es esa. Bueno, pero ¿qué quiere decir? El Estado tiene que intervenir en la economía y sobre todo, ¿por qué? ¿Cómo entiende la economía Keynes para llegar a esta conclusión, a esta lógica? ¿Sí? Para esto voy a tener que hacer un pequeño rodeo. Primero, entender un poco cuáles son las ideas neoclásicas, repasito de la clase anterior, mínimo repasito, las ideas neoclásicas que va a discutir Keynes. Primero, en la economía neoclásica siempre se ajustan precios y cantidades para arribar a un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, hay oferta y demanda de lo que sea, y en términos generales, si hay un desajuste entre precio y cantidad, si hay un desajuste de oferta y demanda, o bajan las cantidades o bajan los precios, una de las dos, o suben las cantidades, suben los precios, pero en algún momento se llega a un equilibrio. ¿Sí? Esta es como, digamos, la lógica de oferta y demanda de los neoclásicos, de Marshall particularmente, es esta. Y Keynes es marshalliano. Keynes, a ver, y esta nota biográfica no la metí, pero él estudia en Cambridge, es alumno de Marshall, y es como el más brillante alumno de Marshall, si se quiere, el mejor de todo, pero bueno, que se le revela a su maestro y termina generando una teoría diferente. Pero esto es lo primero que discute. En la economía, y le puse entre paréntesis, entre comillas clásicas, porque en su libro él dice, yo, sin ningún tipo de modestia, dice, a todos los que vinieron antes de mí, los voy a llamar economistas clásicos. Y entonces dice, desde Adam Smith hasta Marx, todos son, hasta Marshall, hasta lo que estaban ayer a la tarde dando clases, todos ellos son clásicos. Terminaron los clásicos y vengo yo. Entonces, bueno, es como interesante esa idea de que el tipo se entiende que está haciendo algo como bastante diferente. Entonces, bueno, primero esta idea clásica es que la economía es justa, fácil, hay desajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que hay equilibrios inmediatos y que no pueden existir desequilibrios. Si hay desocupación, por ejemplo, y esto ahora lo vamos a discutir un poco más, para ver el ejemplo más típico, si hay desocupación es porque hay un desequilibrio. O hay mucha oferta de ocupados, tendrá que bajar la oferta, tendrá que haber menos gente que quiera trabajar, o será muy alto el precio de la ocupación, es decir, será muy alto el salario tendrá que bajar, digamos. Esto es lo que dice, esta es la aplicación neoclásica. La explicación neoclásica es, si hay desocupación, es porque los salarios son muy altos, básicamente. Ahora lo voy a discutir un poquito más. La segunda cuestión que discute es que toda oferta genera su propia demanda, que es lo que se llama la ley de Say. Lo que dicen esto lo decía Say, que es un clásico, Say es contemporáneo de Ricardo, estamos hablando de 100 años antes de Keynes, 120 años antes. Dice Say que toda oferta genera su demanda, entonces básicamente el equilibrio se da también porque si alguien produce, el mercado lo va a absorber. Si alguien genera una oferta de lo que sea, va y lo vende, el mercado se lo va a comprar. A lo mejor no se lo va a comprar al precio que quiso originalmente, tendrá que bajar el precio, pero si hay oferta y demanda, digamos, y lo importante es que haya oferta, y esa es la cuestión. Y Keynes va a ir para el otro lado, que es para el lado de la demanda. Pero esto es un poco lo que discute. Hay equilibrio inmediato, no importa el tiempo, digamos. Estos equilibrios de precio y cantidad se dan como en tiempo real, no sé, en el periodo necesario para que se resuelva todo rápidamente. Y la economía es de competencia perfecta. Un poco la idea de los clásicos es mercados perfectamente competitivos. Perfectamente competitivos son mercados en realidad donde no hay competencia. Vaya la paradoja. La economía de competencia perfecta es una economía de pequeñas empresitas, pequeños compradores, nadie puede alterar el precio, pero bueno, esto no hay un monopolio, no hay un poder, digamos, hay todo lo que viene por afuera de esos
de esa competencia perfecta es una alteración de lo natural para los neoclásicos. Si hay un sindicato que pone un precio muy alto, es una alteración a esa competencia perfecta, entonces el sistema no funcionaría. Ahora, vamos a discutirlo un poquito. Igual, si voy medio rápido, me avisan. Nada, hago una pequeña introducción mínima. A esto le vamos a dedicar una clase entera al sistema de cuentas nacionales, así que simplemente es como para entender un poco. Por eso yo había pensado primero dar esto y después volver a Keynes, pero me parecía mejor cerrar así. Simplemente introducir que el sistema de cuentas nacionales es un registro estadístico, sistemático y descriptivo de lo que ha sucedido en el sistema económico. Nada, las transacciones, bla, bla, bla. Todo esto lo vamos a discutir en la unidad 2. ¿Sí? ¿Qué es el sistema de cuentas nacionales? ¿Pero por qué me interesa el sistema de cuentas nacionales? Porque la principal medición del sistema de cuentas nacionales es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Insisto, vamos a discutir qué es el producto y cómo se mide el Producto Bruto Interno. Todo esto lo vamos a discutir, pero necesito introducirlo para poder discutir algo. El Producto Bruto Interno, sí, eso simplemente, esto de nada, sobre el sistema de cuentas nacionales no hay mucho más que decir, vamos a discutirlo en profundidad. Sí, decir algunas cositas sobre el Producto Bruto Interno. El producto es la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un periodo de tiempo. Este es el producto, ¿sí? Nada, es clave entender que el producto es la producción nacional. En general lo vamos a ver representado como la sigla PBI. El PBI es Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir bruto y qué quiere decir interno? No importa en este momento. Sí es importante que es todo lo que se produce a lo largo de un año en una economía. Toda la producción de todos los bienes y todos los servicios, todo lo que se produce a lo largo de un año lo llamamos PBI. Un número, ¿sí? Es la sumatoria de cuánto se produjo a lo largo de un año. Esto, nada, en un país. Es el número clave, el dato del tamaño de la economía de un país. ¿Cuánto produce un país? Esto nos trae, obviamente, nos recuerda a Adam Smith. ¿Cuál es la riqueza de la nación? ¿Cuáles son las riquezas de las naciones? Bueno, el producto anual de trabajo de la nación. Bueno, el Producto Bruto Interno es esto, mejor definido que lo que hacía Adam Smith, la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en el país a lo largo de un año. Todo lo que se produce, toda la industria, todo el comercio, todo el agro, todo lo que se va a exportar, todo lo que se produce, todo. ¿Bien? Bueno, obviamente que en esta producción no se debe contabilizar las cosas dos veces. El producto es justamente la diferencia y nos interesan por eso los bienes y servicios finales. O sea, no puedo contar la producción de la tela en una camisa, como dice ahí, y la camisa. No puedo contar la harina y después contar de vuelta el pan, porque si no en el pan, el valor del pan, cuando voy a mirar el valor y lo estoy contabilizando, el valor del pan incluye el valor de todos los bienes anteriores que se necesitan para hacer pan. ¿Sí? Se necesita la harina. Entonces, en el producto solamente cuento la diferencia, voy contando los valores agregados. Insisto, es solo para tener la noción de que contabilizamos. Vamos a dar una clase entera sobre el PBI, lamento informarles, pero nada, eso, me interesa saber que los bienes son bienes y servicios finales, ¿sí? Solamente los bienes y servicios familiares, y en definitiva se utilizarán para ser consumidos o invertidos. Por eso acá yo les decía que podíamos definir el Producto Bruto como la suma de todo el consumo, de todo lo que fue utilizado para ser consumido o todo lo que fue utilizado para ser invertido. El Producto Bruto Interno, o sea, lo estoy viendo como desde el otro lado, lo estoy viendo desde el lado de para qué se usaron o en qué destino tuvieron cada una de las producciones. También puedo decir, todo esto se usó para ser consumido, lo que usaron las familias básicamente, o todo esto se usó para ser invertido, lo que gastaron las empresas. Es medio raro como lo estoy planteando, insisto que le vamos a dedicar más tiempo, pero necesito que se entienda que el Producto Bruto es la sumatoria de todo el consumo y la sumatoria de toda la inversión, porque es ahí donde va Keynes, lo central de Keynes pasa por esto, por entender que son todos los bienes y servicios del país, buenísimo, son todos los bienes, todo lo que producimos en un año, sumamos cuánta guita salió todo lo producido y le damos un valor y decimos esto es lo que produjo la Argentina durante 2020, el PBI de Argentina. Buenísimo. Este PBI de Argentina, pensado desde, agarro toda la producción de bienes, no sé, de ropa, de producto para la industria, lo agarro todo y digo, bueno, ¿para qué se usó
esta masa de guita? ¿Para qué lo utilizamos? O se utilizó para ser consumido o se utilizó como inversión por parte de las empresas. ¿Sí? Entonces, un bien o servicio, el mismo bien o servicio lo separo entre consumo e inversión dependiendo quién lo hizo. Esto es importante. ¿Quién lo utilizó, mejor dicho? Un auto, si se lo compró una familia, es un bien de consumo, y el mismo auto se lo compró una empresa y lo usa para trasladar cosas, o lo usa la empresa como parte de su flota de vehículos, qué sé yo, es el bien de inversión. Una máquina que se compra alguien para tener en el fondo de su casa y hacer hobbies, y tener un hobby los fines de semana, es consumo. Esa misma máquina comprada por una empresa es un bien de inversión. Entonces, lo importante es el destino del Producto Bruto sobre consumo e inversión. Espero que se haya entendido más o menos. Voy, insisto, a dedicarle mucho más tiempo a esto, pero este es lo fundamental. Bien. Pasé por Producto Bruto, voy al principio de la demanda efectiva. Voy a Keynes, voy al pensamiento keynesiano. ¿Sí? En el corazón de la teoría de Keynes está el principio de la demanda efectiva. Y esta es central. Primero lo vamos a leer, pero vamos a tratar de explicarlo para que quede claro. ¿Qué es? ¿Cómo podemos sintetizar el principio de la demanda efectiva? Hay una capacidad productiva posible en la economía, que en algún momento pudo haber sido llevado a un máximo de uso. ¿Sí? Digamos que tiene un uso potencial. Hay un máximo posible de producción en la economía nacional, como un todo, una capacidad productiva. Y a esto Keynes lo va a llamar la oferta agregada. No la oferta, sino la oferta agregada. El total, la agregación es la sumatoria, digamos. Toda la oferta sumada posible, toda la oferta agregada del país es la capacidad productiva que tiene el país. Este potencial, lo que decía Keynes, es en las sociedades anteriores sobre todo, pensemos en el momento que escribe, digamos, las sociedades anteriores a la década del 20, a la Gran Depresión, a la década del 30, esta capacidad, esta oferta agregada se alcanzaba, ¿sí? Podríamos decir que es la capacidad instalada, es parecido a la capacidad instalada, no es lo mismo. Bueno, sí, podría ser eso. Sí, está bien, la capacidad instalada está bien, es otro nombre. Podríamos decir, el uso de la capacidad instalada, o sea, el uso potencial de esa capacidad se llegaba siempre, pero esto no... Pero bueno, siempre se alcanzaba, perdón. Ya que las empresas siempre buscaban producir todo lo posible. Esto dice Keynes, hay que ver si era exactamente así. Pero en las sociedades modernas e industrializadas, se produce para el mercado. Esto es importante, esto lo habíamos hablado sobre la cuestión del capitalismo. No hay alguien que... No es como la idea de alguien produciendo... no sé, no pensemos en una pyme o en alguien... perdón, no sé, en alguien que hace ropa, un sastre o una modista o un modisto que produce para alguien en particular a pedido, sino que en general se produce para el mercado. Se produce, se lleva al mercado, se produce todo lo que se quería, todo lo que se quiere, ¿sí? Y no para un cliente identificado. Se produce y se lleva al mercado. Se lleva al mercado. Entonces, las empresas, dice Keynes, si van a producir para el mercado, ya no saben exactamente, no tienen un pedido exacto de cuánto necesitan producir, porque hay alguien diciéndole necesito tanto de esto y tanto de lo otro. Si van a producir y van a llevarlo al mercado, sino que sobre todo van a producir en función de las expectativas, de las ideas, del futuro, de lo que piensan sobre cuánto vayan a vender. Y esto es clave. No van a producir en función de sus expectativas. Entonces, para llegar al pleno empleo, para que efectivamente se produzca todo lo que tiene que producirse y se utilice esa capacidad instalada, se utilice esa oferta agregada, para que efectivamente todos los empresarios produzcan y las fábricas estén a tope, piensen los empresarios sobre el futuro, la idea, la expectativa de futuro que haya, es clave porque si no, no va a haber pleno empleo, que esta es la discusión central, digamos, de la teoría del empleo, la teoría general de Keynes. Entonces, es clave. Y entonces, si las expectativas están en el centro, en el corazón de la teoría keynesiana, porque sobre lo que
digo, acá repetí lo de los neoclásicos, decía que funcionaba la llamada ley de Say, la oferta que era su propia demanda, o sea que le importaba solamente la oferta. Para Keynes lo importante es la demanda, no la ley, no la oferta, digamos. Lo importante es cuánto piensan que les van a demandar, cuánto piensan que van a poder vender los empresarios. ¿Sí? Esto es lo primero. ¿Qué pasa con la demanda efectiva? Si la demanda se define como el gasto en consumo más el gasto en inversión, esto es lo que decíamos recién, y el producto total, que es equivalente al ingreso total, se determina entonces en función del consumo y la inversión. A ver, esto es medio complicado porque estos son justamente notas de la unidad 2 de la teoría macroeconómica de la unidad 2. La demanda es consumo más inversión, ¿sí? Y el ingreso total, o sea, el ingreso es igual al producto. Esto es lo interesante de la teoría macroeconómica que vamos a ver. Por eso yo quería dar primero, pero para que quede claro, todo lo producido tiene que ser comprado, en definitiva, tiene que ser pagado. Hay un flujo circular del ingreso. Todo lo que se consumió en algún momento entró como un ingreso de alguien. Todo lo que se invirtió en algún momento fue una ganancia que fue invertida. Es lo mismo al final de un año el ingreso que el producto. Es lo mismo. El ingreso es los salarios, las ganancias, las rentas. Ese es el ingreso. Pero el ingreso es igual al producto, ¿sí? En una economía nacional, el ingreso es igual al producto. Si la demanda se define como consumo más inversión, entonces el ingreso también es igual, todo el ingreso nacional es igual al todo el consumo más toda la inversión. Estos son como igualdades como casi contables, digamos. El producto bruto, esto que está a la derecha, lo podemos ver desde el lado de la demanda como todo lo que se gastó en consumo más todo lo que se gastó en inversión. Pero el ingreso nacional, como es igual al producto bruto, porque el producto y el ingreso son iguales, porque todo lo que se gastó en algún momento tuvo que haber entrado como un ingreso de alguien, y eso es el flujo circular de la economía, también el ingreso es igual al consumo más inversión. ¿Sí? Esto es una igualdad que vamos a dar en la unidad 2, pero que es clave para entender ahora cómo sigue el razonamiento. Entonces, lo que se pregunta Keynes es, digamos, para entender un poco, es cuáles son los determinantes de la demanda. ¿Sí? Recién decíamos que es fundamental, desde el lado de los empresarios, las expectativas. Pero vamos a ver, si la demanda está compuesta por todo el gasto de consumo más todo el gasto de inversión, lo que hay que preguntarse entonces, en definitiva, es cuál es el determinante de la demanda. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que está viendo Keynes en ese momento? Está viendo que la demanda no alcanza a la oferta. Lo que encuentra Keynes es desempleo, es desocupación. Cuando yo digo desempleo, desocupación, no solamente el desempleo enorme que se vivió en la Gran Depresión, esas largas colas de desocupados, etcétera, todo lo que implicó la Gran Depresión, particularmente en Estados Unidos, pero en toda Europa y prácticamente todo el mundo occidental. Es que, le decía, este desempleo no es solamente el desempleo de personas, es también el desempleo de maquinaria, el desempleo de las fábricas. Básicamente, como decíamos recién, esta capacidad instalada está ociosa, no se usa toda la capacidad instalada. Ese es el desempleo de personas y de máquinas, el desempleo de la economía en general. Está desocupada, hay desocupación, y desocupación no solo personas que no laburan, sino también una economía que no están dando. Y este es el problema que se está planteando Keynes. Por eso ahora vamos a ver cómo lo resuelve. Dice, bueno, acá lo que está pasando es que falta demanda, falta gente que esté consumiendo y falta inversión. Esto falta, porque la demanda en definitiva, o sea, el producto bruto se compone de consumo e inversión y no están dando ni el consumo ni la inversión. Entonces vamos a preguntarnos de qué depende el consumo y de qué depende la inversión para tratar de resolver el problema de por qué falta consumo, falta inversión, en definitiva, falta demanda, en definitiva, no hay ocupación plena, o sea, hay desempleo de personas, maquinarias, capital, etc. ¿Sí? ¿Se entiende esta lógica de la pregunta que se va haciendo? ¿Qué determina el consumo? ¿Qué determina la inversión? Y en esto, y esto es clave para entender las políticas económicas keynesianas y que son las que van a atravesar nuestro país también durante todo el siglo XX. Entonces, bueno, un poco de esto. Vamos a pensar, dice Keynes. Bueno, a ver, el consumo. ¿Qué determina el consumo? ¿Sí? Primera pregunta clara. El consumo, dice Keynes, es una función del ingreso, una proporción del ingreso, una fracción del ingreso. ¿Sí?
un porcentaje del ingreso. Les estoy diciendo todo el tiempo lo mismo, ¿sí? ¿Qué es el ingreso? Yo gano, no sé, 50.000 pesos por mes. Bueno, de esos 50.000 pesos, ¿cuánto voy a consumir? Bueno, esto va a depender obviamente del ingreso. Va a depender obviamente del ingreso. Alguien con un ingreso muy bajo lo va a consumir todo. Probablemente la proporción del consumo será 95% o 95 centavos por cada peso. Y alguien con un ingreso muy alto solamente a lo mejor va a consumir un 20%. A ver si se entiende esto. Dice que hay, en general, voy a tomar el promedio de todo el país y voy a decir, este es el ingreso de toda la gente, ¿sí? Toda la sumatoria de todos los sueldos y salarios, de todas las rentas, las ganancias, qué sé yo, bueno, este es el ingreso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la distribución del ingreso? Bueno, el ingreso. ¿Qué le pasó a mi cámara? Momento. Ahí sí va. ¿Qué le pasó al ingreso? Bueno, perdón, ¿qué tiene que ver con el consumo con el ingreso? Dice, bueno, el consumo es una proporción del ingreso. No va a ser igual para todo el mundo. Digo, para que se tenga un ejemplo, alguien muy pobre y tiene un ingreso de muy poca guita, necesariamente lo va a consumir todo. Porque pensemos, ¿qué es lo que no consume? ¿Cómo le llamamos a lo que no consume? Ahorro, ¿sí? Entonces, si alguien gana muy poca guita, probablemente el 95 o el 100% de su ingreso lo consuma y no ahorre nada. Eso quiere decir esta fracción del ingreso. Que hay una proporción que no se está consumiendo, que entonces se está ahorrando. En alguien que es muy pobre, probablemente no ahorre nada y consuma todo. En alguien que es muy rico, entonces si alguien gana, quiere decir, un sueldo de 1.000.000 de pesos por mes, probablemente no consuma 1.000.000 de pesos por mes y consuma a lo mejor 200.000, o sea, ese 20%, y los otros 800 los ahorra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el consumo, en definitiva, es una proporción del ingreso. ¿Cuánto? Y está por verse. Eso lo vamos a ver a nivel macroeconómico, haremos estadística, veremos, más o menos, dicen 70%. Que es, más o menos, es el cálculo que es. 70% en promedio se consume. En los pobres más, en los ricos menos, pero en promedio es eso. ¿Sí? Entonces, el consumo es una proporción del ingreso. C es un valor, un número menor a 1, ¿sí? Es 0,7 por 1. El 70% de C va a ser I. Esto es una ecuación un poquitito más complicada, pero tampoco tanto. C es un número que va a ser 0,7 o 0,8 o 0,6, o sea, el 70%, el 80%, el 60% del ingreso. ¿Está? Entonces, pero esto, dice Keynes, esto no cambia. Esto es así. El 70%, chirolas más, chirolas menos, el 70% del ingreso se consume. Como le decía, en promedio, justamente, él no va a decir los pobres, los ricos, sino en promedio, esto es una ley que es más o menos, es una ley, se cumple en todos lados, 70%. Entonces, si esto se cumple y el consumo es así, está determinado porque es una ley psicológica, dice que hay de 70%, bueno, ya está, vamos a ver la inversión. Entonces, ¿de qué va a depender la inversión? Bueno, la inversión va a depender, como les decía antes, de las expectativas, pero vamos a ponerlo más en concreto. La inversión es algo que le corresponde a los empresarios, no le corresponde a los trabajadores o a los asalariados en general. Ya no importa el ingreso, la inversión depende del futuro, de la ganancia esperada en el futuro y de la tasa de interés. Vamos a ver estas dos cositas en particular. ¿Por qué va a invertir un empresario? Esa es la pregunta que se hace aquí. ¿Por qué va a invertir o por qué no va a invertir? ¿Qué hace? Bueno, va a depender si en el futuro espera ay, perdón. No me deja mutear. Qué bronca, no te deja mutear. Pablo, fíjate si podés apagar tu micrófono. La inversión, esto depende, decía, ¿de qué depende? De la ganancia esperada, básicamente, de esta expectativa de ganancia. ¿Sí? Entonces dice, si hay un momento donde los empresarios creen que van a ganar guita, bueno, van a invertir y no le importa
más cosas que eso. Ven que viene una oportunidad de negocio, ven que la economía se está moviendo, que hay crecimiento, que hay oportunidad de expandirse, que si ponen un segundo local van a vender en ese segundo local, que si ponen una segunda planta, lo que produzca la segunda planta lo van a vender. Esa es la ganancia esperada en el futuro. Bueno, bárbaro. Ahí van a invertir los empresarios. Pero dice, los empresarios son como animales, dice, tienen un espíritu animal. Ellos ven, olfatean la guita y van a invertir. Buenísimo. Eso funciona en la medida que la economía anda. Y lo otro es la tasa de interés. A ver, ¿cómo funciona la tasa de interés? Medio lógico, pero a ver, se los explico. Digamos. Si hay una tasa de interés muy alta, digamos, un empresario a la hora de invertir tiene la guita en la mano y dice, bueno, pongo una segunda nave para producir en la planta, pongo un segundo galpón con maquinaria y toda la bola, o la pongo la guita en el plazo fijo, o en bonos, o en acciones, o, no sé, o en algo así que me dé una renta financiera. Y bueno, evidentemente si la tasa de interés, los bonos, las acciones es muy alto y me da una gran ganancia financiera, capaz que no invierto nada en la fábrica, porque me conviene ponerla en el banco y ganar la guita con eso. Entonces, esa cuestión de la tasa de interés también influye mucho. Pero en definitiva, lo que te importa acá es que, dependiendo de las decisiones que tomen los capitalistas, o mejor dicho, los empresarios, va a haber o no va a haber inversión. ¿Sí? Pero bueno, están dadas las dos cosas. Lo importante acá, dice, son las decisiones de los empresarios. La cuestión, como les decía, es que no es todo automático. La cuestión es que todo el mecanismo de crecimiento no siempre es automático, como suponían los economistas neoclásicos del siglo XIX, y puede pasar que la economía se quede parada, con mucha capacidad ociosa, con desempleo de máquinas, fábricas y personas. Y que se quede así mucho tiempo. Los economistas anteriores a Keynes decían que estos casos estaban en una situación de desequilibrio, el que el mercado, dejado a su libre albedrío, llevaría a una nueva situación de equilibrio en donde no hubiera desempleo. Recordemos que decían los neoclásicos, hay un mecanismo de precios y cantidades, un mecanismo donde, bueno, ¿qué pasa? Hay desempleo. Bueno, hay desempleo. A ver, perdón, hay participantes. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Diría un economista neoclásico en 1920. Tenemos depresión, vemos desempleo, qué sé yo. Bueno, evidentemente hay que darle tiempo al mercado, tiene que haber ajustes. Ahí estamos en un equilibrio, en un desequilibrio y vamos a llegar a un equilibrio. ¿Sí? Estamos en desequilibrio en este momento, ¿por qué? Porque los precios hay mucha cantidad, hay muchas mercancías, habrá que producir menos o habrá que venderla más barata. La mercancía está tan cara, los salarios están altos, hay problemas. Y esa sería la receta clásica. Keynes dice no. O sea, bueno, vamos a ver qué dice Keynes, justamente, ante esto. Vamos a ver, ¿qué dice? Si la economía está parada y está mucho tiempo parado, ¿qué dice Keynes? Digo, a ver, pensemos un ejemplo, vamos a profundizar en la lógica neoclásica, Hay un galpón desocupado, no se venden herramientas o hay personas desempleadas, entonces los precios, el alquiler de galpón, el precio de herramientas, a esa persona bajarían, dicen los neoclásicos. Eso tiene que pasar, eso es lo que debería pasar. No se vende, el precio está muy alto. Punto. A esto estamos en un desequilibrio y vamos a un equilibrio. Esta es la lógica de Alfred Marshall, de Jevons, Menger, Van Ras, toda la lógica neoclásica. ¿Cuál es? Dice, ¿qué pasa? El salario es muy alto, básicamente. Si bajan los precios, los empresarios van a contratar más. Si termina el desempleo de material y de gente. Claro que esto, en el caso de las personas, es responsabilidad de cada trabajador. Nadie lo va a contratar porque su salario es demasiado alto. En definitiva, es su culpa si no encuentra trabajo. En la lógica neoclásica, el desempleo se produce porque los trabajadores exigen un salario inmediato. ¿Sí? Es culpa de los sindicatos, es culpa de los trabajadores, nada. ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué estamos en desequilibrio? Te dice un economista neoclásico. Estamos en desequilibrio porque hay decisiones de precio que se están tomando equivocadamente. ¿Qué son decisiones de precio? Alguien puso un precio demasiado alto. No vende, precio muy alto. No encuentra trabajo, salario muy alto. ¿Sí? Esta es la lógica neoclásica, que es la lógica del gobierno liberal inglés de esa época. Digamos. Los economistas, Marshall, Pigou, digamos, los maestros de Keynes, decían esto. No hay que actuar. Y además,
hay algo acá que es que la idea de que, como les decía otra vez, el mercado resuelve de la manera óptima, el mercado, la ley de estos precios, la oferta y la demanda resuelven de manera óptima, decimos neoclásico, el Estado no tiene que intervenir, porque además decía, hay algo más que dicen los neoclásicos, no lo puse acá, pero que es la idea que si el Estado invierte, le quita la posibilidad de invertir a los privados. Como que hay una rivalidad entre Estado y privado, como un juego de suma cero, se dice. Lo que pone uno, lo que gana uno, lo pierde el otro. Si invierte el Estado, no invierten los privados. Eso dicen los neoclásicos. El Estado no debería invertir. Si invierte, los caga, mira, a los privados. Che, invertiste acá, ahora no sé qué hacer yo. El Estado puso una fábrica de algo, ahora esa fábrica no la puedo poner yo. Sería la lógica neoclásica. ¿Quiénes va a decir que no? Pero además la lógica, acá insisto en lo de la culpabilidad o en la causalidad por parte de los trabajadores. La respuesta keynesiana es que no hay desequilibrio, hay equilibrio. Este es el chiste. Los neoclásicos dicen, acá estamos en desequilibrio y dejémosle tiempo al mercado, vamos a un equilibrio en algún momento. ¿Y quién dice? No, estamos en equilibrio igual. El tema es que el sistema sí es equilibrio con desempleo. ¿Sí? Mientras no pase nada y la cosa siga así, la economía se puede quedar con desocupación mucho tiempo. Entonces hay que hacer algo. Porque si los empresarios no invierten si no esperan ganancias. ¿Sí? Pensemos en... No lean los últimos párrafos, pero pensemos, estamos en la recesión, en la depresión. Ningún empresario ve una expectativa de que pase algo, sino más bien lo contrario. Está todo cagado, hay desempleo, la gente no tiene un peso. ¿Para qué? ¿Quién va a invertir en ese contexto? ¿Me siguen la lógica de que plantea Keynes? Dice, no estamos en desequilibrio, estamos en equilibrio. La economía va a quedar así en un montón de tiempo. Si nadie tiene expectativa futura de ganancia, va a invertir, con lo cual no vamos a quedar con desempleo 20 años, muchachos, dice. No va a pasar nada porque las decisiones de inversión las tienen que tomar los empresarios. ¿Sí? Las decisiones las tienen que tomar las personas que invierten. Y si estas personas no invierten, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Generar una inversión autónoma. En el sentido de que no esté relacionada con la ganancia. Que la haga sin esperar nada a cambio. Para que al crecer esa inversión crezca el producto y se salga la situación de equilibrio con desempleo. Y este es el gasto público. ¿Se entiende cómo se llega a la idea de la necesidad de intervención del Estado? ¿Por qué tiene que intervenir el Estado en el momento de recesión? No es que Keynes dice siempre tiene que intervenir el Estado, sino que en el momento de depresión, de recesión. La economía está clavada, la economía no avanza, la economía no tiene expectativa de... Los inversionistas, los empresarios no tienen expectativa de ganancia, no la van a tener. Los precios no van a bajar, los salarios son rígidos a la baja, alguien que consiguió su salario no va a querer bajarlo. Hay explicaciones más complejas, eso inclusive aunque los trabajadores quisieran, no pueden bajar los salarios tampoco, porque en realidad si aumentan los salarios, aumentan los precios, dice Keynes, y si aumenta el salario, aumenta los precios, aumenta todo, y no cambia el valor del salario real. No es que se haya abaratado, no se va a abaratar nunca el salario, aunque si los trabajadores quieren, digamos. No pueden hacer eso los trabajadores, no está en su capacidad. Entonces, trabajadores no pueden bajar los salarios, los empresarios no van a invertir porque no encuentran una expectativa de ganancia. ¿Qué queda? Nada, queda que el Estado haga una inversión autónoma, una inversión de la nada. Keynes dice que haga un pozo y lo tape, no importa. O sea, que mande la gente a hacer un pozo y taparlo. Que le dé plata a la gente en el bolsillo y le ponga plata en el bolsillo. No pasa nada porque esa plata después se va a recaudar, digamos, va a ser más recaudación, digamos. Entonces, si esa gente tiene plata en el bolsillo, va a gastar, si gasta se va a vender, si se vende, hay nuevas expectativas de que, bueno, finalmente esto se vende, va a haber ganancia, voy a invertir. Y cuando vayamos a invertir, vamos a salir del desempleo, porque la inversión genera puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Recordemos que el puesto de trabajo es también la inversión en el... Nada, que el equipo, maquinaria, galpón, etcétera, estén ocupados. ¿Se entiende la lógica de por qué tiene que intervenir el Estado hasta acá? Cuando hablamos al principio, hablamos sobre las políticas keynesianas y la década del 30, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Porque hice toda una... ¿Cómo
cómo debía financiarse el Estado, o sea, para recaudar. Bien, lo que va a decir Keynes es que este gasto va a generar la recaudación en el futuro. El Estado hace un gasto que puede ser directamente financiado imprimiendo moneda, ¿sí? Imprimiendo plata. Pensemos no en una economía inflacionaria, sino pero en el momento de salir de la ¿cómo se llama? Se puede imprimir plata, porque en realidad la lógica no es que primero hay que recaudar para después. El Estado tiene la posibilidad de crear moneda de la nada, tiene la posibilidad de imprimirla. La imprime, genera, le pone plata en los bolsillos a la gente, hace una obra pública, hace una ruta, hace un camino, un puente o lo que sea, y después esa plata vuelve en forma de impuestos. Después vuelve en forma de impuestos, digamos. Es como, no es que primero cobra y con esa plata dice vamos a ver qué hacemos. Pone la guita y después cuando esa guita funciona, después se generan impuesto de valor agregado, impuesto a la ganancia o lo que fuere, y con eso financia el gasto inicial, ¿no? El Estado lo va a terminar recuperando y va a terminar absorbiendo esa plata. Entonces, no me quiero meter en como cosa más compleja tampoco, digamos. Pero básicamente esta idea de vamos a hacer política tiene que ver con que es profundamente, a ver, la idea que es una idea de que profundamente capitalista, en el sentido de que lo que ve Keynes es que el capitalismo no funciona, digamos, no es una idea socialista o marxista, digamos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que entiende que el mercado en algún momento, por motivos, lo que fuere, no está funcionando, no funcionan las inversiones, los empresarios no invierten, entonces como los empresarios no invierten, tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Le damos a guita al empresario? No, vamos a hacer algo desde el Estado directamente, porque esa guita se multiplica. Voy a explicar entonces qué quiere decir que la plata se multiplica. Pero yo quiero que quede claro la lógica económica detrás de esta decisión política. ¿Por qué Keynes? ¿Sí? Entonces, si hay duda o qué sé yo, me parece que es el momento de entender por qué dice Keynes que tiene que haber una inversión estatal. ¿Tiene que haber siempre inversión estatal y todo el tiempo el Estado tiene que hacerlo? No, eso no es lo que dice Keynes. El Estado tiene que invertir en un momento que hay recesión, en que no hay, los empresarios no lo están haciendo. ¿Sí? O sea, el motor de la economía son los empresarios, en esta lógica. La decisión de que haya empleo o desempleo está en manos de los empresarios. Es más, otros autores que escriben una lógica parecida a Keynes, como Kalecki, si voy a tener tiempo de hablar, pero Kalecki, los empresarios ganan lo que gasten. Mientras más gasten, más van a ganar. Y Keynes un poco piensa en esta idea. Mientras más inviertan los empresarios, más van a ganar. Pero si ellos no invierten, ¿por qué? Porque tienen una expectativa de que, no sé, tienen miedo de que no pase nada, no sé, no lleguen a, no la vayan a vender, efectivamente hacer esa inversión le rinda sus frutos. Bueno, el Estado tiene que hacer algo. Entonces el Estado hará puente, camino, ruta, lo que haga falta, durante el tiempo que haga falta, 1 año, 2 años, 3 años, o lo que fuere, hasta que los empresarios ya vean una expectativa de inversión futura posible y arranquen. ¿Se entiende esta idea? Digo, está bien en la lógica del capitalismo y en la lógica de una economía moderna. Voy a hacer una salvedad. Esto también lo vamos a dar en la unidad 2. Pero traje este ejemplo porque me parece fácil para entender después el multiplicador keynesiano en explicar el multiplicador bancario. Voy a hacer un gran paréntesis y le voy a explicar el multiplicador bancario que no tiene que ver con Keynes, ¿sí? Tiene que ver con una lógica de cómo funciona el sistema bancario moderno, actual en general, y cómo se crea plata, no desde el Estado, sino cómo los bancos crean dinero, que es una cosa, digamos, en general, cómo funciona el sistema bancario en la actualidad. Para poder explicarlo, voy a dedicar 5 minutos a esto, pido un poquito de atención para entenderlo. Insisto que esto también lo vamos a ver en una clase, no sé si una clase, porque tampoco es tan difícil, pero básicamente esto es la cuestión del multiplicador bancario. Supongo que alguien tiene 1.000 pesos. Yo acá le puse, esto fue un gasto del Estado que es del otro multiplicador, no un gasto del Estado. Omitan esto, no lo quiero cerrar ahora para no perder la presentación.
Sí, estos 1.000 pesos, esto de acá, no, sáquenle, táchenle de fue un gasto. Es más, a ver si se lo... se lo voy a tachar en rojo para que quede claro que no es un gasto del Estado. Ahí está. Ahí está. Hay alguien que tiene 1.000 mangos y lo va y lo deposita en el banco. El banco tiene por reglamentación, por regulación del Banco Central, guardarse el 20% y poder prestar el resto. ¿Sí? 1.000 pesos voy del banco. ¿El banco qué dice? Esto 200 tengo que guardar. ¿Por qué? Por la duda, porque es una regulación, Banco Central me dice cuánto tengo que guardar, guardo el 20%, 0,2. Retiene 200 pesos. El banco, al final del día, tomó 1.000, guardó 200, le acreditó 1.000 en la cuenta corriente al primero, que lo va a usar cuando quiera, pero tiene 800 que puede volver a prestar, y los presta. Entonces hay una segunda persona que toma esos 800 y va a otro banco, por decir, vuelve y agarra, tiene la plata en la mano, saca un crédito, tiene 800 pesos y va y lo deposita en otro banco. El segundo banco, se queda con un 20% de 800, que son 160, y puede prestar 640. Entonces, presta 640. La tercera persona tiene 640 mangos. Va, dice, ¿qué hago? Bueno, lo deposita en el banco. Lo deposita el banco le retiene el 20%, que son 128 pesos, y se queda, y puede prestar 512. Se lo presta a la persona 4. Esta persona con 512 pesos va al banco, lo deposita, el banco le guarda 112 pesos, pero puede volver a prestar 109,60, que sería lo que viene acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y en sucesión. Obviamente, había 1.000 pesos, que es lo que retiene el banco. El banco fue prestando y prestó 4.000, pero en la economía hay 5.000. La plata se ha multiplicado. Así funciona el multiplicador bancario. ¿Se entiende este mecanismo? Es bastante sencillo, pero a veces no es tan sencillo. A mí me parece sencillo. Quiero que se entienda esto. En la economía hay 1.000 pesos. Esto lo vamos a ver, insisto, en la unidad que empieza ahora, en la unidad 2, pero me interesa porque esto es parte también del multiplicador keynesiano, que ahora voy a explicar. 1.000 pesos tiene el banco, ¿sí? Perdón, 1.000 pesos tiene una persona. Deposita, el banco se queda una parte y va prestando. Y es un circulito, digamos, donde la guita va circulando, pero nadie... Esto suponiendo que obviamente nadie gasta nada, simplemente la plata original la vuelve a depositar. Está claro, ¿cierto? Tenía 1.000, el banco le retuvo 200 y prestó 800, el segundo con los 800 fue el depósito, etcétera, etcétera. Pero al final lo interesante es que esos 1.000 pesos que había originalmente, y que siguen siendo 1.000 pesos en términos físicos de billete que hay, han dado tantas vueltas que en realidad todo el mundo en sus... Vamos a mirar las cuentas corrientes del home banking de todas las personas, si sumamos los home banking, el home banking de una persona tiene 1.000, el home banking de la segunda tiene 800, el home banking de la tercera tiene 640, el de la cuarta 512, este 409,60, etcétera, etcétera, y al final si sumamos la suma de todo esto, son 5.000 pesos que hay en la suma de los home banking. ¿Se entiende? Esto es para pensar que hay una multiplicación del dinero. Es para entender la lógica matemática más que nada. No me interesa la multiplicación del dinero. Voy a otra multiplicación, pero me parece claro esto. Díganme si se entendió esto. ¿Alguna duda, pregunta? Lo repito. ¿No? ¿Avanzo? Bien, hemos visto el multiplicador bancario. Un depósito original se multiplica y crea dinero nuevo a través de los préstamos. El caso del gasto público es similar, y esto es interesante. Un consumo de una persona es el ingreso de otra. Acá no es que el consumo de una persona, acá no es que lo que le sobra al banco lo va a depositar otro, sino que alguien consume, y si decíamos que cada uno consume el 70% del ingreso, la segunda persona consume el 70% de ese ingreso. Yo tengo 1.000 pesos, los gasto se los pago a alguien que hace un trabajo para mí, un carpintero. El carpintero descuenta, qué sé yo, pero supongamos que toma los 1.000 pesos, y de esos 1.000, en promedio, gasta 700. De esos 700, el carpintero compra cosas en el almacén, el almacenero, de esos 700, el 70% va gastando siempre la misma lógica que en el banco. Cada uno
el consumo de uno es el ingreso de otro, el consumo es el 70%, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿Cómo funciona la multiplicación del gasto original según Keynes? ¿Sí? O sea, el ingreso de la primera persona, 1.000, que fue un gasto del Estado, pongamos una asignación universal, pongamos un gasto en una obra pública, en vez de 1.000 serán 1.000 millones, ¿sí? En promedio, este C, el 0,7 habíamos dicho, o sea, consume 700, que es el 70% del ingreso. Pero este consumo de esta persona es el ingreso de otra, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? Esta persona tiene 700 de ingresos, ese 70%, ¿cuánto es? 490. Bien, es el que ese gas lo gasta y ese consumo de esta persona es un ingreso de otra. ¿Sí? Entonces, y esta persona, 1% da 343, esta persona y le ingresan 343, entonces va a terminar gastando, consumiendo 240,10, etcétera, etcétera. En definitiva, los 1.000 originales que puso el Estado se han multiplicado. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, bien, esto es una fórmula, no necesito que sepan la fórmula del multiplicador, no necesito que sepan la fórmula del multiplicador, pero sí lo siguiente, si el Estado pone 1.000 pesos, el Estado gasta 1.000 pesos, esa guita se multiplica en el Producto Bruto, debido, esto es lo que va a decir Keynes. Entonces, este gasto originalmente se va a multiplicar. Segunda, hay rondas sucesivas de gastos. En la primera ronda se le da la guita a un montón de gente. Esa gente lo gasta. Esa gente lo gasta y el que recibe la guita lo va a gastar, pero cada vez menos, porque parte se va ahorrando. ¿Sí? En definitiva, la fórmula, no hace falta que la sepan, está dada porque es una fórmula de una sumatoria, una sucesión infinita, digamos, de una cosa matemática tampoco tan difícil, pero digamos, más o menos, no se da en la escuela, esto sí que no se da en la escuela. Es una sucesión de términos infinitos que tienden a cero, digamos. La sucesión de términos infinitos que tienden a cero está dada en realidad por esta fórmula, 1 sobre 1 menos C, siendo C el porcentaje o lo que llamamos la propensión al consumo. El porcentaje, la propensión, la tendencia se llama propensión al consumo. Si es 1 menos sobre 1 menos C, es 1 dividido 1 menos 0,7, o sea que es igual a 1 dividido 0,3, que es esta 1 dividido 0,3, esto se hizo una cuenta matemática no tan difícil, pero 1 dividido 0,3 te da 3,33, que es el multiplicador del gasto. Si había 1.000 multiplicado por 3,33, va a dar 3.333. Esto es infinito, es 3,33 periódico. ¿Sí? Entonces, para Keynes es fundamental el gasto público porque el gasto se multiplica. Y es lo que termina moldeando o haciendo mover una economía estancada. Mover una economía que viene de años de recesión. Mover una economía en donde nadie invierte y porque nadie tiene expectativas de inversión. Entonces, si me pudieron seguir a lo largo de la clase, van a tener el pensamiento keynesiano más o menos de esta lógica. La economía está estancada, hay que poner la demanda. La demanda viene dada por el consumo, viene dada por la inversión. El consumo es una ley ecológica fundamental, no se altera, 70% se consume. La inversión viene dada por las expectativas futuras. La expectativa futura, sí, hay que moldearla, depende de lo que avisoren los empresarios. Si los empresarios ven que no pasa nada, el Estado tiene que intervenir. ¿El Estado tiene que intervenir siempre? No. El Estado tiene que intervenir cuando la economía está parada. Entonces, ahí viene la economía keynesiana. En definitiva, lo que demuestra es que para salir de la situación de desempleo, la clave está en el rol del Estado. Pero no siempre, digamos, no es que siempre tiene que haber Estado interviniendo, sino que hay Estado que va en realidad más sofisticado, regulando momentos de intervención mayor o menor, en función de cómo venga el ciclo económico. ¿Sí? El gasto del Estado puede venir de cualquier forma, para este fin. Obras públicas, como ruta de escuela, o transferencia directa como jubilaciones o asignaciones. Transferencias es ICA que viene sin contrapartida. Entonces, en última instancia, y esto como para terminar de responder al no clásico, la responsabilidad del desempleo ya no se interpreta como algo individual. El desempleo es un problema social. El desempleo, y esto es interesante, no es un problema microeconómico, es un problema macroeconómico. ¿Sí?
los trabajadores no pueden terminar con el desempleo bajándose los salarios, porque en ese caso bajan los precios, yo se lo dije antes, pero me parece interesante esto. ¿Cómo aparece el rol del Estado? Aparece después de todo un sesudo análisis sobre cómo es la economía, qué está pasando en la economía y de quién es el rol clave en la economía. ¿Quiénes son los actores clave en la economía? ¿Para qué? Los empresarios. Si los empresarios no aparecen, entonces aparece el Estado. ¿Para qué? Para poder salir de la recesión, del desempleo, de la desocupación, etc. Bien, la receta de Keynes y el sistema multilateral de pagos que ideó permitieron un crecimiento sostenido en la economía mundial durante 30 años. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza un sistema de ayuda mutua, de un sistema multilateral, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, se ayuda a la Europa para que salga de la guerra, en la posguerra, para que se reactive, y básicamente ahí aparecen estados de bienestar europeos. De eso vamos a ocupar en la unidad 3 cuando hablemos de economía mundial, pero me parecía interesante esto. La economía influyó en la teoría de crecimiento y desarrollo, en la discusión en América Latina y en la gobierno de todo el mundo, entre 1945 y prácticamente hasta 1980, cuando viene la contrarrevolución keynesiana, la revolución neoliberal, podríamos decir. Friedman, Hayek, etc. De quienes vamos a hablar un poquito más adelante en unidad 3. Bueno, hoy me sobra tiempo, increíblemente, porque yo creo que acá sí termina. Descartar. Ok. Pero bueno, antes de irnos, sobre todo, me gustaría que charlemos un poquito. Nada, preguntas, dudas, comentarios sobre lo que vieron, se entendió, quedó claro, queda un poco más claro para quienes intervinieron al principio, perdón si los aburrí, si fue medio largo, qué sé yo, pero quedó claro cuál es la lógica de Keynes y a qué le llamamos keynesianismo, digamos. Es un pensamiento donde sale de la lógica neoclásica del mercado siente por sí mismo, digamos, el mercado hay que ayudarlo, podríamos decir. Si los empresarios no invierten, tiene que aparecer el Estado como... Nada. Esto es bien, bueno, es la lógica básica keynesiana. Nada, escucho ideas, preguntas, dudas, comentarios. Si les quedó claro todo, si no me preguntan. Terminó la crisis, comenzó la Segunda Guerra y volvió la recesión. En realidad, más o menos, sí, comenzó la Segunda Guerra y en realidad la guerra fue un gran... justamente un gran desarrollo del gasto público de la guerra. Porque particularmente, justamente el gasto militar es un gran gasto público, en términos de volumen, de cantidad de gastos que hicieron los estados durante, particularmente los estados de Europa. No hablo del estado nazi, que también el estado nazi hizo un gran gasto, digamos, usado para el mal, digamos, pero también un gran gasto del Estado nazi, pero el Estado inglés, el Estado norteamericano, durante la Segunda Guerra, tuvieron mucho crecimiento económico, porque hicieron un gran gasto público y tuvieron empleo de los recursos. Digamos. La desocupación, el desempleo que hubo a principios de los 30, de 1929, 30, 31, 32 en adelante, no volvió a haber, no volvió a haber. Eso tiene que ver mucho en Estados Unidos con los planes de Roosevelt, lo que se llamó el New Deal de Roosevelt en el 32 en adelante, que ya son como muy parecidos a las ideas keynesianas. En 38, 39 hay un inicio de recesión de vuelta, pero la Segunda Guerra particularmente un gran gastadero de todos los estados del mundo. O sea, el completo gastar en armamento y en cosas similares. Así que en realidad es como que fueron re keynesianos en ese aspecto, digamos. Todos los estados durante la Segunda Guerra, en muchos sentidos fueron keynesianos, fueron más parecidos a los regímenes soviéticos, particularmente con la administración de las cantidades, etc. Pero bueno, estoy hablando mucho yo, dije que quería escucharme. ¿Otras preguntas, dudas? ¿Alguien más? Bueno, gracias, si le pareció muy claro, yo dejo de grabar.